Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar el texto de Becker titulado Outsiders. Significa justamente los que están afuera de la sociedad. A veces está traducido como los extraños. En este texto, el autor va a hablar sobre el concepto de desviación. Empieza explicando. Todos los grupos sociales establecen reglas, qué es lo apropiado y qué no. La persona que rompe una regla se convierte en un outsider, o lo que es lo mismo, se convierte en un desviado, porque no cumple las reglas, se desvía de las reglas. Bien, hay distintos tipos de reglas. Por un lado, las leyes, que están escritas y que las hace cumplir el Estado mediante la policía y las fuerzas de seguridad. Si desobedeces las leyes, te pueden llevar preso o presa. Por otro lado, existen los pactos informales. Estas son reglas que, si bien no son leyes, todos las conocemos, aunque no estén escritas en ningún lado. Por ejemplo, nosotros usamos un determinado tipo de vestimenta. Si alguien aparece en la facultad vestido de marquesa del siglo XV, bueno, sería bastante raro. Si desobedeces esta regla, no vas a la cárcel, pero es probable que se te sancione de otro modo. La gente te va a mirar con desaprobación o preocupación. O por ejemplo, hoy en día no podemos salir a la calle sin tapaboca. Esta es una regla nueva, antes de la pandemia no existía y no está reglamentada por ley. Sin embargo, si intentamos entrar a un local sin tapaboca, quizás no nos dejen pasar, y esa es la sanción. Ahora bien, hay diferentes grupos con distintas reglas. Por lo tanto, en cada grupo se juzgarán como desviadas conductas distintas. Por ejemplo, en este país es ilegal la marihuana. Comercializarla es romper una regla, es un acto desviado. En Uruguay es legal, hacer eso allá no sería un acto desviado. Entonces vamos llegando a una conclusión. No hay actos que en sí mismos sean desviados. Un mismo acto puede considerarse desviado en un grupo y apropiado en otro. Así que podemos decir que lo que es desviado no es el acto en sí, ni una persona es desviada en sí, sino que esto depende de cómo se lo juzgue en cada grupo. Ahí el autor se pone a hacer un repaso de las distintas visiones sociológicas sobre la desviación, y va a discutir con todas. La primera es la visión estadística. Según esta visión, un acto desviado es aquel que se desvía, que se aparta del promedio, de cómo se comporta la mayoría de la gente. Así, escribir con la mano izquierda sería un acto desviado porque estadísticamente la mayoría escribe con la derecha. Así que claramente esta visión es demasiado simplista y no sirve mucho para explicar la desviación, porque ni siquiera nos habla de reglas. La segunda es la analogía médica. Plantean que la sociedad funciona como un cuerpo, con órganos que tienen distintas funciones y coordinan para que el cuerpo funcione bien. Cuando un órgano no cumple bien su función es porque está enfermo. Los actos desviados serían una enfermedad de la sociedad. La tercera es la visión funcionalista, en la misma línea que en la anterior. Hay conductas funcionales que ayudan a que la sociedad funcione bien y conductas disfuncionales que hacen que la sociedad funcione mal. Estos serían los actos desviados. La última es la perspectiva de la sociología relativista, que dice que la desviación es el fracaso a la hora de obedecer las reglas del grupo. Bueno, Becker está en desacuerdo con todas estas visiones. En primer lugar, porque piensan que la desviación es simplemente la infracción de una regla, ignorando que en distintos grupos se ven como desviados distintos actos. Pero no es así, la desviación no es algo inherente al acto. En segundo lugar, porque estas visiones se preguntan, ¿por qué motivo una persona rompe una regla? Y así dan por sentado que el motivo tiene que ver con un rasgo individual, digamos, con la personalidad de esa persona. Por ejemplo, porque está loco o loca, porque es un irrespetuoso, porque es un rebelde, porque no tiene ganas de trabajar, entonces sale a robar, etc. Piensan que el motivo de la desviación es individual, no ven que la desviación es una construcción social. En tercer lugar, porque no se cuestionan quién impone las reglas, no toman en cuenta que las reglas las imponen aquellos que tienen poder. Son decisiones políticas y son construcciones sociales. En último lugar, porque no cuestionan la etiqueta de desviado, piensan que la desviación es solo un acto que rompe una regla y que una persona desviada es alguien que rompió una regla. Y ojo, porque esto no es así. Acá es donde Becker empieza a contar su propia definición de desviación. La persona desviada no es la que rompe una regla, sino aquella a la cual el grupo le puso la etiqueta de desviada. En realidad, el hecho de que un acto sea desviado o no depende en parte de la naturaleza del acto en sí, si viola o no una norma, y en parte de la respuesta de los demás. Fíjense que hay un cuadrito sobre esto en la primera página del capítulo 2 que lo explica. Puede que la sociedad le ponga la etiqueta de desviado a alguien que no infringió ninguna norma, lo cual constituye una falsa acusación. Por ejemplo, cuando la policía detiene a un pibe por cómo está vestido o por portación de rostro y lo llevan detenido por una supuesta actitud sospechosa. Ya lo están tratando como desviado, como si hubiese roto alguna regla,
aunque no haya hecho nada. Por otro lado, puede haber personas que rompieron una regla y nadie se dio cuenta, o todos hacen la vista gorda y no lo tratan como desviado o desviada. No lo sancionan. Se transforma en un desviado secreto, como es el caso de muchos políticos corruptos. Becker dice, lo que hace que un acto sea desviado no es el hecho de que se desobedezca una regla en sí mismo, sino la reacción de los demás hacia eso, si lo sancionan o no. Por otro lado, ¿quién impone las reglas? ¿Todos estamos de acuerdo? Como les decía, las reglas las imponen quienes tienen poder dentro de cada grupo. Por ejemplo, hasta el año 1947 las mujeres no podían votar en Argentina. La regla según la cual solo podían votar los varones fue impuesta por quienes tienen más poder en la sociedad patriarcal, los varones cis. Desde el punto de vista de un desviado, las reglas pueden ser injustas y decidan no obedecerlas por eso. El autor dice que hay que cambiar el foco, dejar de preguntarnos ¿por qué algunas personas rompen las reglas? Y en cambio preguntar ¿por qué la mayoría de las personas respeta las reglas? Él responde, seguramente la mayoría de las personas tiene el impulso de romper una regla muy seguido, pero no lo hacen porque están muy comprometidas con la sociedad en la que viven. Cuando tienen el impulso de cometer una infracción, probablemente se contengan de hacerlo, porque los beneficios no son tan grandes como las malas consecuencias que le puede traer. El ejemplo que pone Becker es alguien que quiere consumir drogas, pero no lo hace porque eso pondría en juego su reputación, su empleo y quizás su libertad. Entonces, Becker explica que aquellos que rompieron alguna regla lograron no pensar en esos compromisos. ¿Cómo? Por ejemplo, justificando su acción, convenciéndose a sí mismos de que lo que están haciendo no está mal. Por ejemplo, porque la regla es injusta. Por ejemplo, existía una comunidad en internet de personas que robaban supermercados. No a mano armada, sino escondiendo productos en su ropa y llevándoselos sin pagar, sin que nadie se dé cuenta. Tenían un grupo de Facebook en donde intercambiaban estrategias para robar, sabían sobre los distintos tipos de alarmas que existen, cámaras de seguridad y explicaban cómo burlarlas. Tenían su justificación y sus principios. Decían, solo robamos en grandes cadenas de supermercados, nunca en pequeños almacenes de barrio. Planteaban, las grandes cadenas de supermercados explotan a sus trabajadores y venden carísimos sus productos, por lo cual merecen que les robemos. Lo que estamos haciendo es un acto de justicia en contra del capitalismo. En este ejemplo podemos ver cómo el grupo justifica sus actos desviados a partir de un desacuerdo con las reglas y creando una identidad en común. Sin embargo, las leyes establecen que esto es ilegal, por lo que, obviamente, podrían ser detenidos. El autor explica cómo una persona pasa de cometer una sola infracción y romper una regla una sola vez a hacerlo todo el tiempo, es decir, tener un patrón de comportamiento desviado. El primer paso es cometer el acto de romper una regla y ser etiquetado como desviado o desviada. El último paso es sumarse a un grupo de desviados. En estos grupos no solo se forma una identidad, también justifican sus actos y se manifiestan en contra de esas reglas que rompieron. Así, según Becker, es más probable que una persona continúe rompiendo las reglas si está dentro de un grupo de personas que hacen los mismos actos desviados. Bueno, eso fue todo por ahora. Ojalá que se haya entendido. Les mando un saludo.